A esta hora de la mañana estamos en contacto periodístico con el economista Alberto Acosta. El tema que queremos conversar en primer término, aprovechando la capacidad de síntesis también con tanta experiencia que tiene Alberto, ¿no? Es el tema minero. ¿Hasta dónde la minería puede ser la mega minería una salvación a la crisis conforme refieres en tu artículo, ¿no es cierto? Si la inversión que se está brindando en el tema de la minería corresponde a una realidad nacional y que eso sí, pues, resulta beneficioso para los intereses del país. Sería la primera consulta que la realizamos al economista Alberto Acosta, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Para mí es muy grato poder departir con ustedes y conversar sobre temas de interés nacional en un contexto de crisis sumamente complejo, en un mundo que al parecer muy poco ha aprendido de dónde viene la pandemia, las pandemias y cuáles pueden ser las soluciones. Esta mañana leía yo una noticia que debería hacernos a nosotros reflexionar. En medio de la pandemia del coronavirus, la brecha entre ricos y pobres se aumenta aceleradamente, sobre todo en América Latina. Hay 8 o 9 multimillonarios en América Latina, mientras la pobreza aumenta para 50 millones de personas. Esta es una realidad que tenemos que tener presente. Igualmente me llamó la atención otra noticia de hace un par de días, en donde una persona, Jeff Bezos, el fundador de esta empresa gigante Amazon, ganó en un solo día en negocios de bolsa 13,000 millones de dólares. Como que no se aprende nada, como que la codicia y el afán de lucro sigue dominando en el mundo. Y en ese escenario aparece, por ejemplo, la propuesta de ampliar la megaminería en el Ecuador. Megaminería que, no nos olvidemos nunca, fue impuesta a sangre y fuego, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana, por parte de Rafael Correa Delgado. Pienso yo en cómo se impuso la minería en Nanquín, en la provincia de Morona, Santiago, cómo se impuso la minería en Tundaime, en la provincia de Zamora Chinchipe, y cómo se impuso también la minería en la provincia de Imbabura, en Inta. Estas son las realidades de nuestro país y nos ofrecen que la minería va a ser la solución. Un par de cifras. Es bueno tener algunos datos, Salomón, para entender de qué estamos hablando. Recurro a información de las empresas y del gobierno. No es información obtenida de ningún otro ámbito. Y nos dicen que en 50 años la megaminería generaría algo así como 132,000 millones de dólares de exportaciones. Oigan bien las cifras, suena un montón de dinero, pero es en 50 años, en medio siglo. Eso es una cantidad que equivale al año a algo así como 850 millones de dólares anuales, de lo que se destinó para pagar sueldos y salarios a los servidores públicos al mes en el año 2018, en el año 2019. Esa es la primera lectura que nosotros hacemos. Pero de esas exportaciones le quedan al Estado ecuatoriano apenas 27,000 millones, con perdón, la cifra de 870 millones de dólares es lo que le queda al Estado ecuatoriano al año. Entonces, recapitulo. 132,000 millones de dólares de exportaciones ofrecidas. Al Estado ecuatoriano le queda en total 27,000 millones de dólares, un promedio anual de 850, 870 millones de dólares, menos de lo que se destinó para los servidores públicos al mes en el año 2018 o en el año 2019. Esta es la realidad de la minería, pero aquí nosotros tenemos que incorporar otros criterios y otros valores para no decir, bueno, al menos nos quedamos con 870 millones de dólares al año, porque ahí nos incorporan todo lo que significa, por ejemplo, los subsidios ocultos. ¿Cuánto pagan por el agua las mineras? Nada. La electricidad reciben subsidiada con tarifas más bajas que las que pagan los industriales ecuatorianos. ¿Se reconoce algún beneficio a los campesinos, a los que se les destruye su agricultura, a los que se les destruye sus actividades de ecoturismo, a los que se les destruye sus actividades artesanales? No se les destruye, no se les reconoce para nada. En ese escenario,
a más de la violencia, de la destrucción que provoquen las comunidades, tenemos que incorporar el tema ambiental. Y para tener una idea de la magnitud de la que estamos hablando, en un solo proyecto en la provincia en las provincias amazónicas, en la cordillera del Cóndor, el proyecto Mirador, nos ilustra sobre el gigantismo de la megaminería a escala global. Al finalizar la actividad de Mirador, que ya comenzó a exportar una serie de minerales al exterior, nosotros vemos que se van a acumular desechos sólidos y desechos líquidos. Los desechos líquidos o lodos contaminados que van a ir a las relaveras o diques de colas tendrán un volumen equivalente a casi 500 millones de metros cúbicos, lo que supera el volumen de 3 lagos San Pablos en la provincia de Imbabura. 3 lagos San Pablos de líquidos contaminantes, de lodos contaminantes que hay que proteger, no 30 años, sino cientos de años, porque una ruptura de los diques de cola, de las relaveras, provocaría tremendos destrozos. Y ya se anticipa que se está utilizando ahí tecnologías como la de Brumadinho o la de Samarco en Brasil, donde hubo tremendos rupturas de diques de colos con tremendos impactos socioambientales humanos, cientos de kilómetros de ríos contaminados, cientos de muertos. Y además van a quedar desechos sólidos, toneladas de desechos sólidos equivalentes a 5 veces del panecillo de Quito, son como 4.400 millones de toneladas de desechos sólidos que en contacto con el agua producen el drenaje ácido de mina. Y esto no solo por los 30 años de explotación de minerales, sino por mucho tiempo. Y ese proyecto, solo ese proyecto, demanda al día 21 millones de litros de agua, 21 millones de litros de agua, 250 litros de agua por segundo, el volumen de 8 piscinas olímpicas o lo que consume la ciudad de Ibarra al día. ¿Se imaginan de qué estamos hablando? Pero el asunto no queda ahí, porque no solo estamos frente al proyecto Mirador, que mueve 60,000 toneladas de material al día para extraer una cantidad pequeñita al final de mineral. Nosotros estamos aquí frente a una serie de proyectos que van a mover como 5,000 millones de toneladas de material. Y entonces ahí metemos algunos cálculos adicionales. Si calculamos $3 por tonelada de material que sirve para remediar el impacto ambiental, no para restaurar la naturaleza. $3 para remediar el impacto ambiental, estamos hablando de 15,000 millones de dólares. Más de la mitad de lo que le queda al Estado ecuatoriano, que son 27,000 millones de dólares. Si calculamos $6, el doble, estamos hablando de 30,000. Ya no le queda nada al Estado ecuatoriano. Si ponemos $10, ya estamos hablando de 50,000 millones de dólares. Absolutamente nada. El Estado ecuatoriano estará en deuda. Quedarán destrozados los territorios, como sucede con el petróleo en el nororiente de nuestra Amazonía. Mira, Alberto, aquí en el artículo que tú escribiste, pues hacías referencia a unas expresiones del presidente de la República, de Lenín Moreno, que él ha dicho que el 13 o 14% del Mundial de Cobre está en el Ecuador. O sea, ¿tanta belleza será así? O sea... No. En primer lugar, nos mienten descaradamente. Personalmente creo que el presidente Lenín Moreno no entiende de lo que está hablando. Le dan las cifras, le dan los datos, le dan ciertas informaciones y él las expone. No entiendo yo de otra manera. ¿Cómo puede decir que tenemos esos montos de reservas de minerales? Y aún en el supuesto caso de que eso fuera cierto o de que tuviéramos cantidades importantes de minerales, tenemos que hacer los cálculos completos. ¿Cuánto va a quedar al Estado ecuatoriano? Se está cumpliendo lo que manda la Constitución en su artículo 408, que al Estado ecuatoriano le tiene que quedar más del 50% del beneficio. Porque hagamos la cifra, hagamos los cálculos, Salomón. Estoy hablando, cifras oficiales, insisto, de que en 50 años, en medio siglo, vamos a exportar 132,000 millones de dólares. Y al Estado ecuatoriano le quedan en 50 años 27,000 millones de dólares. La diferencia se lleva a la empresa. Una parte serán costos de operación, no lo dudo, pero el resto es negocio de la empresa.
Las empresas están haciendo grandes negocios y además, Salomón, no nos olvidemos de un tema fundamental. Las empresas mineras, mucho más que las petroleras, son campeonas de la trampa. Inflan los costos para disminuir los réditos y así pagar menos tributos. A la postre, el Estado recibirá menos de 27 mil millones de dólares. Pero hay un tema fundamental, algo que no tiene valor, que es la vida. No le podemos poner un precio a la vida de las comunidades amazónicas. No le podemos poner un precio a la biodiversidad. Ya vemos lo que pasa en la Amazonía ecuatoriana. En la Amazonía ecuatoriana, de la Amazonía ecuatoriana, viene desde agosto del año 1972, ya son 48 años, vamos a cumplir medio siglo, todo lo que constituye el flujo petrolero, la riqueza del país. ¿Y cuál es la realidad de la Amazonía petrolera? Es una zona contaminada, el aire contaminado, el agua contaminada, el suelo contaminado. Desaparecieron 2 pueblos indígenas, los tetetes y los anzahuaris. No quedó uno, ni para hacerles una fotografía, nada, desaparecieron. Y son las zonas más pobres del país. La Amazonía es la región más pobre del Ecuador. Y de esa región, las provincias más pobres son las provincias petroleras, en donde además, Salomón, las enfermedades catastróficas como el cáncer tienen niveles impresionantes, del 32% en promedio en las provincias amazónicas. Hay regiones, y la gente conoce muy bien, donde el índice de cáncer puede llegar a un 50%. Eso es herencia de la Chevron Texaco, sin lugar a dudas, y del manejo petrolero posterior, porque hay que ser honestos y francos. No solo es la Chevron Texaco la responsable de tanto destrozo, sino el petróleo mismo. Entonces, después de una experiencia de casi 50 años, creer que ahora la mega minería va a resolver nuestros problemas, cuando no representa absolutamente nada, es casi igual el monto de recursos que se obtuvieron solo en el segundo boom petrolero, del cual se benefició el gobierno de Correa en particular, que lo que vamos a recibir en 50 años por mega minería. Por favor, estamos a tiempo de impedir que la mega minería termine por enterrar al Ecuador. Ese es un gran mensaje que tenemos que recuperar. Mira, en este tema, por favor, gráficamente quisiera que lo expreses, economista Alberto Acosta. Si la relación ingresos, daño ambiental, por ejemplo, ingresos, bienestar ciudadano, compensan una aceptación de la minería a gran escala como la que se está proponiendo. ¿Hasta dónde el negocio vale para el pueblo? Es la idea. Bueno, para el Ecuador a la postre es un mal negocio. Yo sostengo que incluso en términos económicos esto es una verdadera estafa. Y alguien se preguntará entonces, ¿por qué están desesperados? Porque en primer lugar, las empresas mineras van a hacer un enorme negocio aquí, van a hacer enormes utilidades, sus beneficios van a ser gigantescos. Este es el primer punto. Luego hay los beneficiarios que vienen atados a las empresas transnacionales, los representantes, los abogados, un grupo reducido de la población que se va a beneficiar de ese negocio petrolero. Luego podemos obtener en el cortísimo plazo, porque ese es el mensaje presidencial, anticipos de recursos a cuenta de las exportaciones petroleras. Esa es la práctica que inauguró Rafael Correa, el pago anticipado de regalías, con lo cual, de paso, utilizando una fracción de esas regalías, se aceita el ingreso de la megaminería. ¿Cómo se hace? Se construye, por ejemplo, un pequeño hospital en las zonas donde va a haber la megaminería. Se mejoran las carreteras, se les da suministro de agua a algunas poblaciones que en el cortísimo plazo tienen algún beneficio, pero en el mediano plazo tendrán que enfrentar graves dificultades y problemas porque la mayoría de gente que va a trabajar en la megaminería no proviene de las comunidades de la zona, no proviene de las comunidades indígenas o campesinas, proviene de técnicos y expertos, muchos de ellos que vienen de fuera del país. ¿Qué provoca ese influjo de personas que no consumen productos locales, como sucede en el petróleo? Verdaderos enclaves, los campamentos petroleros que se alimentan y que incluso reciben agua de fuera de la región. Esas son las realidades. ¿Y qué queda en la región? Sociedades empobrecidas, prostitución,
drogadicción, alcoholismo, violencias múltiples, porque la minería y el petróleo vienen de la mano con la violencia. La violencia es indispensable para poder impulsar estos proyectos. Entonces, a la final, los ecuatorianos nos ilusionamos con el oro, con la plata, con el cobre, con el molibdeno, con los recursos minerales. ¿Y qué nos queda? La miseria y la pobreza y la dependencia del mercado mundial. ¿Hasta cuándo? El Ecuador ha sido un país producto, Salomón, un país cacautero, un país bananero, un país floricultor, un país camaronero, un país petrolero. Ahora queremos ser un país minero. Ese es el camino del subdesarrollo. Hay que superar eso. Tenemos que dar un vuelco. Debería ser un motivo para transformar el Ecuador y dar otro rumbo a nuestra sociedad. Pero no, las respuestas son más de lo mismo, que es más de lo peor. Y ya nos corresponde finalmente, economista Alberto Acosta, ya nos corresponde esto trasladar a lo mejor a los candidatos presidenciales, a los candidatos que estén en la lid electoral para la Asamblea Nacional, en fin. ¿Será posible que esta conciencia cuaje en aquellos personajes en el próximo proceso electoral? Alberto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes, mejor dicho? Bueno, me parece que esa es una cuestión que tiene que surgir desde la sociedad, Salomón. Los medios de comunicación comprometidos con el pueblo, que no son simplemente cajas de resonancia de los grupos de poder, tienen que hacer un enorme esfuerzo para impulsar la discusión de las cuestiones de fondo. La minería es una de las cuestiones de fondo importantísimas, fundamentales. En ese escenario nosotros tenemos que trabajar e impulsar con mucha fuerza. Y otros temas también, Salomón. Por ejemplo, la salud. Hemos visto la importancia que tiene la salud. La salud tiene que ser un derecho, no es una mercancía. ¿Por qué no hablar ya de un cambio profundo en los temas de salud? No solo salud curativa, no solo la salud hospitalocéntrica, sino la salud preventiva y recuperar los conocimientos de los pueblos originarios, que son fundamentales. El tema de la alimentación desde la soberanía alimentaria es otro paso fundamental que tenemos entre manos. El tema de los ingresos. La gente hay que garantizarle un ingreso mínimo vital. Por eso hablamos de la renta básica universal sin condiciones, la seguridad social para todos, el tema de la vivienda como un derecho. Entonces, desde el momento de plantearse soluciones, desde la experiencia de la pandemia, desde el reconocimiento de esos problemas acumulados estructuralmente y impulsar un proceso para que se amplíen los derechos. Si las oligarquías encabezadas por Jaime Nebot plantean una consulta popular para profundizar el neoliberalismo, la flexibilización laboral, la flexibilización ambiental, seguir precarizando el trabajo y destruyendo la naturaleza, desde los sectores populares debemos levantar una consulta popular para ampliar los derechos de la Constitución de Montecristi. Más derechos nos va a garantizar más democracia. Muchas gracias, economista Alberto Acosta, por atendernos. Ciertamente el tiempo nos queda muy corto queríamos un poquito también abordar el tema económico, pero te comprometo para la próxima semana. Salomón, la próxima vez podemos seguir hablando de economía, podemos seguir hablando de corrupción y de esos temas que debería ser motivo de discusión en las próximas elecciones. De lo que sea motivo de discusión ahora. De temas para plantear para la discusión nacional. Sí, la discusión ahora que estamos en temas electorales, para que haya mentes receptivas y pues la posibilidad de que esto sea motivo de debate para que el próximo gobierno no sea sucesión de así sea con otros nombres solamente. Economista Alberto Acosta, gracias por atendernos. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Salomón. Muchas gracias. Muy buenos días.